Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el libro de el apóstol Santiago. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Santiago, el hermano del Señor, es el que escribe esta carta, medio hermano de Cristo, ¿verdad? Hijo de María también, pero no, nuestro Señor Jesucristo, no de José, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, fue concebido nuestro Señor. Y aquí en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice nuestro Señor en su santísima palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se pregunta Santiago, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre todos ustedes? ¿Podrá venir a mí a decirme algún hermano en Cristo: yo soy sabio, pastor, yo soy sabio y entendido, leo la palabra diariamente, oro al Señor diariamente, canto alabanzas diariamente? Pero si yo voy y le pregunto al vecino de ese hermano si es una persona sabia, o le pregunto al vecino que qué conducta tiene esa persona, tal vez esa persona hable mal de este hermano. ¿A qué me refiero con eso? Podemos decir, podemos jactarnos de que somos sabios y entendidos en la palabra del Señor, pero nuestros hechos, nuestra conducta es lo que va a determinar si vivo de manera sabia conforme a la palabra de Dios. Se pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Cuando habla de entendido, se refiere a entendido en las Escrituras, para escucharlas y aplicarlas y vivirlas. Pablo en 1 Corintios pide sabiduría e inteligencia espiritual para los hermanos en Corinto. Le pide a Dios que les dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la inteligencia espiritual? Aplicar lo aprendido de la palabra bendita de Dios. Aquí Santiago nuevamente dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego hace esta reflexión y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por tu conducir en este mundo, por la forma en la que vives, por la forma en la que actúas, va a ser la manera de demostrar que eres sabio y entendido en la palabra de Dios. Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta.
mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Ahora, podremos decir, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Dice un comentarista bíblico, David Guzik, la sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. Generalmente uno se pregunta, ¿cómo puedo obtener sabiduría? Y en el mundo te pueden contestar, la sabiduría es alguien que tiene mucho conocimiento. Pero están errados. Esa es sabiduría del mundo. El letrado, el que tiene varios cursos, varios diplomas, varias carreras. ¿Qué sabiduría tiene este hombre? ¿Será? No es cierto. Podrá ser muy letrado. Podrá tener mucho conocimiento, pero su conducta y su forma de vivir puede ser errática a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay una gran diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Vamos a ver más adelante cuál es la sabiduría de Dios. Pero por lo tanto, la sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido lo mostrará en su vida por su buena conducta. Ese es un sabio, la buena conducta que puedes tener para tu entorno, la sociedad en la que vives. Luego dice Santiago 13:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Como cristianos que somos, se supone que debemos de vivir con un corazón limpio, un corazón puro. Si llegamos a Cristo con un corazón lleno de tribulación, lleno de envidia, lleno de iras amargas, lleno de rencores, obviamente en tu caminar en Cristo, conforme vas estudiando la palabra del Señor y conforme vas sintiendo el gozo, la paz del Señor en tu vida, poco a poco vas purificando, o el Señor va purificando tu corazón de todas esas impurezas. Pero si eres necio y no dejas que el Señor obre en tu vida, sino que tú sigues con estos celos amargos, con contención en vuestro corazón,
pero aún así te jactas de ser sabio, estás mintiendo, como dice aquí, contra la verdad. No eres sincero, no estás siendo auténtico, estás siendo solamente estás actuando un personaje, solamente, ¿sí? El que es verdaderamente sabio lo evidencia por su manera mansa. Generalmente cuando una persona no es sabia, pero disimula que es sabia, se jacta de que es sabia, algún detallito de ira, de contención, se le va a notar inmediatamente. Sale a flote un conflicto, una crítica, un no demostrar el amor hacia los demás. Estoy yo hablando en cuestiones del cristianismo entre hermanos. Va a salir a flote rápidamente. Entonces está mintiendo contra la verdad. El que es verdaderamente sabio lo evidencia su manera mansa. Se ve luego, se siente esa sinceridad de esa persona cuando llega con el hermano y te habla de manera tierna, te habla de manera cariñosa. Hola, mi amor, hola, mi hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo servir? Se sienten esas cosas. Y dices, wow, el Señor está en su vida. Verdaderamente el Señor vive en su corazón. Aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada. Estamos hablando del que tiene doble moral. Aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer la atención hacia ellos, muestran una falta de sabiduría. O sea, si yo le quiero, yo quiero, nada más por el simple hecho de mostrarle a la iglesia que soy sabio y que hago buenas obras, hago esas buenas obras para que la gente me vea. Para que la gente vea que estoy haciendo buenas obras. ¿Eso es auténtico? No. Seguimos simulando, seguimos actuando un personaje que no es real, es ficticio. El Señor nos dice que no se entere tu mano derecha lo que tu izquierda hace. Que no se entere. Que no toques trompeta tampoco cuando ayudas a la gente. Y yo me les caigo a los hermanos porque siempre que hacemos ayuno, yo les digo a los hermanos, no me vengan a decir quién ayunó o quién no ayunó. Yo convoco ayuno general, pero no me digan quién ayunó o quién no ayunó. Todos vamos en su corazón, si en su corazón está el ayunar, ayune por una causa, por una situación, pero no me vengan a decir, yo ayuné, pastor. Y siempre caen uno o dos. Pastor, ayuné. Y me pasé del tiempo y hice esto y hice el otro. ¿Ahí hay humildad? No hay humildad. Debemos de quedarnos callados, discretos. Eso es lo que busca el Señor, discreción, secrecía, que no estemos tocando trompeta por nuestras obras. ¿Sí? En Santiago 3:14, en la versión Dios habla hoy, dice el Señor en su palabra, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Si vemos que el hermano compró carro nuevo
Y en vez de alegrarnos, ¿qué es lo que debe de sentir en nuestro corazón? Un corazón puro debe de alegrarse por el progreso de los demás. Y en vez de alegrarnos, por adentro estamos como que retorciéndonos y dijo, ¡ay, se compró un carro nuevo y yo ni a metro llego! No hay un corazón puro ahí. No ha sido transformado tu corazón. No ha sido cambiado tu corazón. Sigues en tu régimen antiguo. Sigues envidiando a la gente. Si el hermano viene bien vestido y de traje o en vez de que te alegres, mira qué bien se ve el hermano. No, por dentro estás que, ay. Debemos de alegrarnos por el progreso y la bendición que los hermanos reciben y no tener envidia y amargarnos en el corazón por esas situaciones. También dice la versión Dios habla hoy, y hacen las cosas por rivalidad, la competencia. Tremenda la competencia, el mundo está lleno de eso, el mundo te pone a competir. ¿Qué te trae la competencia? Afán, ego, vanidad. Pero no es bueno la competencia. Es bueno que tú progreses y que sigas adelante y que subas de nivel en la empresa donde trabajas, que tus logros sean palpables, pero no compitiendo con mi compañero de trabajo. No, porque quieres progresar, porque quieres salir adelante, pero no por competencia. A los pocos años de que yo me ordené como pastor de esta congregación, ya va en enero, cumplo ya 12 años, 13 de enero del 2013, ya cumplo 12 años como ministro de culto. Al poco tiempo, por ahí algún hermanito de otra congregación, de otra iglesia, me enteré que ya también estaba predicando por internet la palabra, que ya estaba compartiendo cuando fue lo de la pandemia, que ya tenía su grupo también igual y un hermano conocido de otra iglesia. Y yo dije, bueno, Dios lo bendiga, si Dios lo puso está bien. Pero conociendo como es la familia, que son competentes, pues bueno, dije, Dios lo bendiga. Como dice Pablo, unos predican la palabra por amor a la palabra, pero otros por contención, por no quedarse atrás. Podrán venir aquí hermanos y decir, no, yo predico mejor que el pastor, yo estaría mejor ahí arriba que el pastor. La competencia, el querer ser mejor que los demás, eso trae problemas y conflictos a tu corazón. Te atan esas cosas porque todo el tiempo estás pensando en eso. ¿Cómo le voy a hacer para ser mejor que mi hermano? O para ser mejor que mi compañero del trabajo. ¿Cómo le hago? Y todo el tiempo estoy pensando en eso, todo el tiempo, y eso te esclaviza, te ata y te roba la paz. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos al Señor, obviamente. Ayudar, pedirle al Señor que nos ayude a quitar todos esos sentimientos de nuestro corazón. Si tengo envidia, ayúdame, mi Señor Dios, a no envidiar. Perdóname, mi Señor Dios, por envidiar. Perdóname, mi Señor Dios, por contender. Y te ruego con todo mi corazón que limpies mi corazón. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no te envanezcas,
No digas sí soy cristiano, pero tienes celos amargos y tienes un conflicto en tu corazón. No te jactes ni mientas contra la verdad, dice, poniendo tu cara de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios. Ahora aquí tengo una pequeña reflexión. Su gran pasión es favorecer sus propios intereses. Siente celos de todo competidor. O a veces en las reuniones siempre quiere ser el que tiene todas las respuestas. No. En el instituto bíblico siempre quiere contestar todas. O siempre quiere hablar, o siempre quiere intervenir. Está bien que seamos participativos, pero sinceramente. No porque me vean que sí contesto bien. Siente celos de todo competidor y es implacable en sus tratos con ellos. Está orgulloso de su sabiduría que le ha dado éxito. Dice Santiago que tal jactancia es vana. Es una negación práctica de la verdad que el hombre verdaderamente sabio es verdaderamente humilde. Entonces, cuando hay celos amargos, contención en el corazón, ahí hay un problema muy grande todavía de negación a mí mismo, de no entregarme por completo al Señor, sino de seguir ensimismado, sino de seguir en ese orgullo como ser humano, en despojarme de mi yo, ¿verdad? Y rendirme a mi Salvador. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago 3:15. Cuando la palabra del Señor aquí habla de una sabiduría animal, sí, se refiere a una sabiduría natural, de instinto, de naturaleza pecaminosa. Por cierto, la palabra animal viene del griego sujikos, y significa naturaleza baja o bestial. ¿Hay hombres que actúan con esta sabiduría animal? Claro que sí. Infinidad. Infinidad de gente que se gobierna por sus bajas pasiones, por sus instintos animales, que no piensan antes de actuar, sino que actúan y después piensan. Entonces, esta sabiduría de la que nos está hablando Santiago es la sabiduría del mundo. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la sabiduría de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de este mundo, es de la tierra. No es la sabiduría del cielo, es la sabiduría de la tierra. Animal no es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
la sabiduría animal de este mundo es lo opuesto al fruto del Espíritu Santo. O sea que a todo lo que describe el Espíritu Santo como fruto, póngale el antónimo. Amor, odio. Gozo, intranquilidad. Paz, no tiene paz, miedo. Paciencia, impaciencia. Los seres humanos son impacientes. El semáforo apenitas acaba de cambiar de rojo a verde y ya te están pitando. Entonces, la sabiduría animal no es fruto del Espíritu Santo, sino de la naturaleza inferior del ser humano, de sus bajas pasiones, de su naturaleza pecaminosa, de su concupiscencia, dice también la palabra. Y aparte es diabólica. Se rebaja a acciones que se parecen más a la conducta de los demonios, la sabiduría diabólica. ¿Cómo actúan los demonios? ¿Qué le hacen a los seres humanos los demonios? Los manipulan, los manejan, los lastiman, los obligan a hacer cosas malas, los destruyen. El ser humano se quiere destruir o se destruye a sí mismo y a los demás. La sabiduría diabólica es la destrucción del ser humano. Porque Satanás y sus demonios quieren destruir al ser humano para que se vayan al infierno. Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿Vino a robar qué? Robar tu salvación. Y al robarte tu salvación, ¿qué provoca en ti? Muerte, te mata. Y al matarte espiritualmente, ¿qué produce después o qué provoca después cuando mueres? Te destruye, porque te manda al infierno. Y no de que Satanás te mande al infierno, sino que él te provoca, te pone un escenario como este que estamos viviendo en el mundo, te lo pone, te lo implanta como un modelo para que tú andes en él. Pero es una trampa mortal. El sistema de este mundo anticristiano, ese es el modelo de Satanás para robarte, para matarte y para destruirte. Por eso el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿dónde lo vamos a seguir? En su palabra. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Con estas nuevas leyes que cada vez van modificando y actualizando cada vez más, pues con la palabra del Señor nos damos cuenta, ¿verdad?, que son del desagrado de Dios. Entonces nosotros no debemos de andar en ellas y denunciarlas. Nos pide el Señor que denunciemos todas esas cosas. Entonces este mundo está diseñado, ¿verdad?, para ser destruido, el ser humano. Y es parte de su sabiduría del ser humano. La competencia, el ego, el trascender. Está bien, trasciende, no hay problema. Pero eso que no se convierta en un afán único y exclusivo para tu vida. ¿Se vale trascender? Claro que sí. ¿Salir adelante? Claro que sí. Pero que no sea tu objetivo principal. La sabiduría de este mundo, que es de la tierra, que es de este mundo, es que tu estatus, mientras más arriba estés, mucho mejor.
Pero eso es una trampa mortal también. Esa es una trampa mortal. Por eso siempre en nuestras oraciones debemos de pedirle al Señor, Señor mío, gracias te doy por lo que me das y también por lo que no me das. Porque lo que no me das no es de edificación para mi alma, para mi ser espiritual. Porque si el Señor me da todo lo que le pido, y generalmente lo que más pedimos son cosas materiales, me voy a perder. Me voy a perder. Entonces, cuando vemos que el Señor no nos da más de lo que puede darnos, démosle gracias al Señor porque nos está cuidando de no caer. Si con tantito que nos haya de repente ya nos sentimos así muy... El Señor nos va cuidando en nuestra vida. Nos va dando de a poquito, de a poquito. De repente por ahí un viajecito a Guadalajara, ¿verdad? De repente. Una vacacioncita por ahí en Acapulco también de repente, claro que sí se vale, ¿verdad? Pero si constantemente me estoy yendo a Guadalajara, pues me puede caer mal, ¿no? Entonces el Señor es obviamente sabio y Él sabe cómo manejar nuestra vida. ¿Sí? Dice aquí el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Este versículo 15, versión Dios habla hoy, dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo. ¿Y qué es lo que exige este mundo? ¿Cuál es la exigencia de este mundo? Tener. Consumismo, materialismo, ya viene el Buen Fin, es mañana ya el Buen Fin y órale, vámonos a las ofertas y me saturo de productos y pago con la tarjeta, la saturo y tengo un año para pagar todo lo que pagué, todo lo que compré. Es consumismo. Es crearte una necesidad que no requieres. Así trabaja el mundo, ¿verdad? Pero son cosas que no necesitamos. Lo que necesitamos es a Dios en nuestra vida, nada más. Y mientras más nos entreguemos al Señor con todo nuestro corazón, menos cosas del mundo nos van a interesar. ¿Sí? Porque esta sabiduría, versión Dios habla hoy, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Y del diablo mismo. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo 16 en la Biblia, Dios habla hoy, dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden. Vean lo que provoca la envidia y la rivalidad. Un desorden en tu vida. Emocional, porque no hay paz. Un envidioso no vive en paz. Siempre anda queriendo lo que el de enfrente tiene. Siempre quiere anhelar lo que el otro tiene. Envidiando todo lo que el ser humano a su alrededor tiene. Entonces vive atado a ese sentimiento y no tiene paz.
Y cuando no hay paz, hay desorden. No hay una estabilidad emocional en tu vida. A veces estás bien, a veces estás mal. A veces contestas de buena gana y a veces contestas de mala gana y entonces brincas, entonces la imagen de Dios ya no fue la correcta ahí. No estás representando bien a Dios. Recuerden que somos representantes de Dios y que el mundo nos ve como cristianos que somos, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo actuamos. Y si de repente hago algo que va en contra de la palabra, luego la gente ahí, pues no que era cristiano, luego te señala. Cristianos y judíos, lo mismo. Al judío también, si hace algo, lo etiquetan, lo señalan. Y como cristianos también. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Este versículo también en la NTV, Biblia Nueva Traducción Viviente. Versículo 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, cuando vivíamos en el mundo, vivíamos en un desorden, en una inestabilidad, al menos yo. Vengo a los pies de Cristo buscando una estabilidad, buscando una paz, pero yo con mi orgullo no dejo que el Señor actúe en mí, sino que sigo arrastrando todavía eso que yo era antes. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene venir aquí a escuchar palabra de Dios? ¿Qué caso tiene escuchar las verdades del Señor si no las pongo en práctica? Si el Señor nos dice, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos prometió una vida en abundancia desde aquí. ¿Por qué no la vivimos? Porque seguimos arrastrando al muertito todavía. Como dice también la palabra en Hebreos, despojémonos de todo peso. De todo peso. Y del pecado que nos asedia. Al decir despojémonos de todo peso, eso es un peso, como dice la palabra, las envidias, los celos amargos, las ambiciones egoístas, es un peso que todavía mucho cristiano trae encima. Y no se lo puede quitar. Y vivimos ahí todavía esclavizados con esos pesos. Que cuidado, si seguimos permitiendo que ese peso siga creciendo, se puede convertir en pecado. Entonces ya cortemos con el muertito, hombre. Esas envidias, esos celos amargos, esas contenciones en nuestro corazón, esas raíces de amargura, resentimientos, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a limpiar nuestro corazón. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahí viene la sabiduría de Dios. Ya vimos la sabiduría de este mundo, ¿cómo es?
Así es la sabiduría del mundo, contenciosa, envidiosa, de rivalidad, de competencia, desleal, de jactancia, de envanecimiento. Pero viene la sabiduría de Dios. ¿Cuál es? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una sabiduría auténtica, no como la del mundo que es hipócrita. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de puro corazón, ¿verdad? Tenemos que purificar nuestro corazón. También la palabra de nuestro Señor nos dice que antes de que oremos debemos de perdonar al agresor, al ofensor. Antes de orar, de traer la ofrenda a la iglesia. Les decía mi Señor Jesucristo a sus discípulos que antes de traer la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Primero que nada. Porque de qué sirve venir y traer la ofrenda, de venir a la iglesia, si todavía yo tengo en mi corazón en conflicto por alguien. No estoy siendo sincero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Y se puede hacer desde control remoto. De control remoto. Desde aquí yo te perdono, fulanito de tal, por lo que me hiciste. Posteriormente, te entiendes con él. Pero desde aquí, desde tu corazón, decirle, te perdono por esto y por esto y por esto. Ahora, si tú cometiste la falta y tienes que pedir perdón, pues ve con esa persona y dile, perdóname por esto y por esto y por esto. Lo importante es que tengamos un corazón puro. Porque ese corazón impuro puede llegar a tener raíces de amargura que me van obviamente a atar y no me van a dejar crecer. Y aparte voy a contaminar a los demás. Lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Entonces es tan importante que cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vean qué importante cuidar nuestro corazón porque una raícita por ahí de amargura, mi vida eterna, bye. Entonces si me hicieron algo, perdonar, no guardar rencor. Si yo hice algo, ir y pedir perdón. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. La Nueva Traducción Viviente dice, ama la paz, dice. Ama la paz. Siempre es amable en la NTV, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Contrario de lo que el mundo dice, ¿verdad?
En el mundo siempre quiero ser el primero, ¿verdad? Primero en todo. Y tú tienes que destacar y tú tienes que figurar y tú eres un campeón y tú vete para adelante y piensa en ti, solo en ti y más en ti. Eso es egoísmo. El Señor lo que quiere es que cedamos a los demás. Que no pensemos en nosotros, pensemos en los demás. En el matrimonio, Adán cedió para que nuestro Señor quitara de su cuerpo la costilla con la cual hizo a su mujer. El hombre en el matrimonio tiene que ceder a la mujer. Y esa es nuestra cruz, como varones. Digo, si ya la mujer es muy abusiva y empieza con otras cosas, bueno, ese es otro cantar, ¿verdad? Pero el varón en el matrimonio siempre tiene que ceder como sacerdote del hogar. Aquí este versículo, que debemos de estar dispuestos a ceder ante los demás. Así es el amor, ¿verdad? 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, sino busca lo de los demás. Porque si busco lo mío, entonces soy egoísta. Estoy pensando en mí nada más. Siempre tenemos que tener esa convicción de ceder ante los demás. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión la sabiduría que viene de lo alto. Está llena de compasión. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su sabiduría tuvo compasión de nosotros. Por amor de nosotros sufrió el oprobio, dice la palabra. Él sufrió el oprobio, la vergüenza, la burla, porque tuvo compasión del mundo. Él se entregó a la cruz. Está llena de compasión, la sabiduría y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Siempre es sincera. Y en la Reina Valera dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría del Señor es pacífica. Siempre queremos las cosas de manera pacífica, que se arreglen tranquilamente, que sea en orden, que no haya gritos, que no haya altercados, sino siempre buscando la paz. Amable. La sabiduría es amable. Siempre con amabilidad a todo mundo. Benigna, es buena, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia, de darle a los demás lo que podamos. Hay hermanos que yo veo que son desprendidos y aunque no tienen, agarran y dan de lo que no tienen. Esa es misericordia. Ese es amor a los demás. Desprenderte de lo que tienes para darle a la gente, a darle a los demás. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sin doblez, sin actuación como la sabiduría del mundo, ¿verdad? La sabiduría del mundo es actuada, es hipócrita, es falsa. Pero la sabiduría que viene de lo alto no es hipócrita, sino auténtica, sincera. Así debemos de caminar nosotros en el Señor.
El libro de Proverbios, capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde vamos a aprender de esa sabiduría? En la palabra. En la palabra bendita de Dios, el Señor nos va a ir quitando todo lo que es de la sabiduría del mundo. Lo va a ir sacando de nuestra mente. Todas esas ideas implantadas desde niño que el mundo nos manda, nos siembra en nuestro cerebro. Toda esa sabiduría en la palabra, el Señor nos va a ayudar a quitarla de nuestra mente para verdaderamente ser sabios en este mundo. En Proverbios 2, vamos a Proverbios 2, por favor. Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo aquí en mis notas apunté lo siguiente. Él nos enseña a pensar rectamente, a evaluar, discernir la verdad y el error, y a desarrollar prudencia divina. ¿Y cómo nos enseña? ¿Cómo nos ayuda el Señor a hacer todo esto? Por medio de su palabra. Estudiando la palabra del Señor, vamos a desarrollar esa prudencia divina. Como seres humanos somos muy imprudentes. A veces las metemos las cuatro, ¿verdad? Con lo que hablamos o cómo actuamos. Pero ya viviendo sometido al Señor, a su palabra, bendita el Espíritu Santo, cuando estoy a punto de meter las cuatro, el Espíritu Santo me redarguye y me dice, hey, ten cuidado, eso es imprudente, no lo hagas. Entonces, ¿qué hago? No lo hago. O voy a hablar algo que no conviene, que me voy a meter en problemas si lo digo. También el Espíritu Santo me dice, no digas eso, te vas a meter en un lío y mejor me quedo callado. Pero si todavía tengo yo la sabiduría del mundo y siento yo que por esa declaración eso que voy a hablar, porque yo me creo muy sabiondo de la palabra, pero tengo toda la vida tergiversada, pero yo por quedar, por apantallar a los demás, agarro y digo eso. ¿Qué estoy demostrando ahí? Celos amargos, contención en mi corazón, porque no me voy a quedar yo atrás, porque yo quiero que me vean que también sé la Biblia. No, si no necesita que los demás te vean que tú conoces la palabra, no. Dice la palabra del Señor que debemos, todos los seres humanos, bueno, todos los cristianos, hijos de Dios, debemos de tener el pensamiento de que el que está enfrente de mí sabe más que yo. Esa es humildad. Cuando de repente estoy con un hermano que me está hablando de la palabra del Señor, me pongo en la actitud de enseñable, de que ese hermano me está enseñando a mí. Y no decir con esa sabiduría del animal, terrenal y diabólica, no, pero a mí ¿qué me viene a mí a decir si yo soy el pastor? No, estamos mal.
Diario aprendemos. Diario aprendemos de los demás. Y aunque sea el pastor, aunque sea lo que sea. Si a mí me viene un hermano con una enseñanza, yo la debo de tomar con una actitud enseñable. ¿Qué me va a dejar a mí esa enseñanza? La tengo que tomar. Pero no me voy a poner así de ¿qué me viene a mí a enseñar si soy el pastor? No, estamos en la actitud equivocada. Entonces, vean qué hermoso versículo el 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. A los que no son rectos, no la va a poder proveer porque no se van a dejar. Los que se dicen ser rectos pero no lo son, no se van a dejar porque todavía tienen celos amargos y contención en su corazón. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Yo aquí apunté algo abajo del versículo 8. Sus santos son librados del dolor y la amargura que el pecado deja al pasar. Vean cómo el Señor nos libra de mucho sufrimiento. Obviamente si hacemos caso a su sabiduría. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Pero obviamente tienes que tener una actitud enseñable, humildad, humillación para reconocer que necesitas depender de Dios totalmente y de su palabra. Versículo 11 dice, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. O sea, la palabra del Señor y la sabiduría de Dios te está guardando para que no te desvíes del mal camino, para que siempre tomes las decisiones correctas, exactas, y que sufras lo menos posible. Que no haya dolor constante. El pecado produce dolor. Y si tú sigues por la senda de la palabra del Señor, la discreción te va a guardar, dice aquí. Te va a preservar la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Tú lleno de la palabra del Señor, llegas a tu casa y tu esposa, tu esposo, que no es cristiano, está viendo un programa de albures. Vas a agarrar y, a ver quién está ahí. Te vas a retirar. Ya no vas a escuchar eso. Tampoco en una actitud legalista le vas a decir, oye, no, esos programas como cristiano no debo verlos. Quítale el programa. Porque a veces eso pasa, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer por el marido o la marida? Orar nada más. Orar por ellos. ¿Sí me explico? Y si somos cristianos y todavía el marido o la marida está viendo alguno de esos programas, en mansedumbre, en amor, decirle, oye, no, al Señor no le gusta que veamos esas cosas. Y orar también por ellos.
para liberarte del camino, del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La sabiduría de Dios te va a alejar de toda maldad. Te va a alejar de todo vicio, de toda perversidad, de toda atadura. Que a la larga, si tú eres joven y estás practicando todas esas cosas, a la larga sigues con esas cosas, la vida te la va a cobrar. Primero que nada, en tu salud. Y luego, tu vida eterna. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Así es que la sabiduría de Dios trae beneficio a tu vida. Trae plenitud a tu vida. La sabiduría de Dios, como dice Santiago 3:18, ya para terminar. Desde el 17 otra vez, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice así: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuál es esa cosecha de justicia? La vida eterna. Tú siembras paz. El que siembra paz en esta vida es porque está totalmente entregado al Señor y el fruto del Espíritu está viviendo en su corazón. Está sembrando esa paz, cuidándola, la paz por todos lados. Ves un conflicto por aquí, huyes de ahí. No, yo quiero la paz. Si ves que están conflictuados en algún problema en tu familia, oro por ellos, pero mejor prefiero la paz. Vas cosechando, vas sembrando esa paz por todos lados. Al final de tu vida, ¿qué vas a cosechar? La vida eterna. Porque así lo dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿De cuál justicia? La de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, si todavía estamos vivos, nos levantará y nos llevará con Él. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la paz entre nuestros semejantes, dando buen testimonio de que la sabiduría de lo alto verdaderamente sí vive en nosotros y está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.